Hoy nos metemos de lleno en una de las tensiones más profundas que existen: cómo desear sin acabar destrozados y cómo descansar sin quedarnos vacíos. Es la gran pregunta, ¿no? La de cómo vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Vamos a ella. A ver, todos sentimos esto. Por un lado, el mundo nos bombardea con la promesa del placer ya, el consumo al instante, la pornografía, la gratificación inmediata. Y sí, claro que da placer, pero a la larga es un veneno para el sentido. Nos deja sin una historia que contar, sin una biografía. Y por otro lado está la tentación contraria, la anestesia total, apagar el deseo para no sufrir. El yo no necesito nada. Y bueno, sí, reduce el dolor, pero nos deja en un vacío tremendo, en una vida congelada. El gran dilema es que es imposible vivir instalado de forma permanente en uno de esos dos polos. Entonces, para entender bien este nudo, vamos a explorar primero esos caminos que parecen una buena idea, pero que en realidad son callejones sin salida. Lugares en los que sencillamente no se puede construir un hogar. El primer camino, el más obvio quizás, el hedonismo. La promesa, felicidad, aquí y ahora. El deseo es un hambre que hay que saciar al momento. Pero ¿cuál es la realidad? Pues ya la conocemos: la compulsión, el aburrimiento y al final la frustración. El tiempo se convierte en una especie de presente continuo que no va a ninguna parte, que borra el pasado y anula el futuro. El resultado es una vida sin biografía, una simple colección de instantes sin un relato que les dé sentido. El segundo callejón, el opuesto, la anestesia. El razonamiento parece lógico. Si desear me hace sufrir, pues apago el deseo. La promesa es paz, calma, cero sufrimiento. Pero lo que uno consigue en realidad es un vacío enorme y una apatía que lo impregna todo. El tiempo se congela. El resultado es una vida sin fuego, una existencia que ha renunciado a caminar. Y luego está una tercera vía, que quizá es la más seductora de todas: el romanticismo trágico. Es cuando absolutizamos el deseo. Es el sin ti no soy nada. Pensad en Romeo y Julieta, en esa intensidad desgarrada del tango o del flamenco más profundo. La promesa es vivirlo todo al máximo, pero el resultado es una herida que nunca cierra, una exigencia que es imposible de cumplir, y al final la idolatría de la persona amada. Tampoco es un lugar donde se pueda vivir. Vale, si ninguno de estos tres caminos funciona, ¿qué nos queda? Pues aquí es donde damos un giro. Pasamos de intentar resolver el problema a entender que se trata de aprender a vivir, a habitar una tensión. La palabra griega para esto es aporía, y significa, literalmente, sin salida, un nudo estructural. Ojo, no es un problema que tenga una solución y ya está. La regla del juego es esta: si eliminas el deseo, te vacías; si lo absolutizas, te rompes. La condición humana es precisamente vivir dentro de esta aporía. Pero cuidado, esto no va de buscar un justo medio estático, un equilibrio perfecto y listo, para nada. La imagen que lo clava es la de ir en bicicleta. Pensadlo un segundo. Si dejas de pedalear, te caes. Si aceleras a lo loco y sin control, también te caes. La vida no es encontrar un punto de equilibrio fijo, sino mantener una tensión dinámica, un movimiento constante. Hay que seguir pedaleando. Y para poder mantener ese pedaleo, para aguantar esa tensión, hace falta una virtud clave: la hipomone. Y no es solo paciencia, no es resignación, es resistencia existencial. Es la capacidad de permanecer ahí, en medio de la tensión, sin huir, sin apagar el deseo, pero tampoco satisfaciéndolo compulsivamente. Es el músculo espiritual que nos permite seguir adelante sin que el dolor se convierta en nuestra única identidad. Entonces, ¿qué hacemos con los extremos? Pues la clave es verlos como medicinas, no como hogares. El polo del Eclesiastés, el del todo es vanidad, nos sirve para desinflar nuestros ídolos, para darnos un baño de realidad y permitirnos descansar. El polo del Cantar de los Cantares, en cambio, protege el fuego del deseo para que no se apague. Pero ninguno de los dos es un destino final. Son fármacos, medicinas que usamos según el momento para poder seguir en el camino. Y ahora sí, vamos a ver cómo la propuesta cristiana se enfrenta a esta aporía. Y la clave, lo más importante, es que no intenta resolverla, sino que la encarna. La propuesta cristiana, de entrada, rechaza de plano todos esos callejones sin salida que vimos. O sea, no es hedonismo, no es la extinción del deseo, no es romanticismo trágico. Lo que sí propone es vivir en la tensión del ya pero todavía no. Propone un deseo transfigurado, una dinámica constante entre el éxodo, que es el camino, y el sábado, que es el descanso, tensión y reposo. Y el criterio definitivo para entender esto es Jesús. Su vida es la encarnación perfecta de esta aporía. Fijaos, come y bebe, pero también ayuna. Descansa, pero siempre vuelve al camino. Se retira a orar, pero siempre regresa al mundo. Sufre, sí, pero sin glorificar el dolor. Jesús nunca se instala en un extremo. Siempre está en movimiento. Hay una cita de San Pablo que lo resume de una forma que es
que es brillante, como tristes pero siempre alegres, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Esto es exactamente vivir la aporía. No se trata de negar la tristeza, sino de no perder la alegría de fondo. No se trata de no tener nada, sino de vivir una vida plena sin depender de las posesiones. Y para entender esto en su máxima expresión, vamos al relato de los discípulos de Emaús. Su punto de partida es un deseo roto. Nosotros esperábamos. Es la voz de la esperanza frustrada, del amor que parece que ha fracasado. El deseo sigue ahí, vivo, pero duele demasiado. ¿Y qué hacen ellos? Volvían a su aldea. Este movimiento es clave. Es un movimiento hacia atrás, regresivo. Es la tentación de instalarse en la renuncia, de decir, esto no ha merecido la pena, volvemos a lo conocido. Es el peligro de quedarse atrapado para siempre en el polo de la anestesia. Y entonces ocurre el momento nuclear de todo este análisis. Jesús se les acerca, pero no les devuelve lo que habían perdido. No, simplemente les habla. Y ellos al final se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón en el camino? Aquí está el núcleo de todo. El corazón vuelve a arder, el deseo se reaviva, pero no hay posesión. Solo hay camino. El deseo se vuelve habitable en esa tensión. El gesto final es, teológicamente es brutal. Lo reconocen al partir el pan, y justo en ese momento desaparece. ¿Por qué? Porque si se quedara, la aporía se cerraría, el camino se acabaría. Pero él la mantiene abierta. Nos ofrece una presencia que no se puede poseer, una que nos obliga a seguir caminando. Entonces, ¿cómo traducimos todo esto a una forma de vida, a algo práctico? Vamos a ver unas cuantas reglas para mantener ese corazón ardiendo. Aquí tenemos la síntesis. Primero, el deseo no se elimina ni se satisface compulsivamente, se sostiene. Segundo, el descanso es para poder volver al camino, no para huir de él. Tercero, el placer es una medicina, y una medicina buenísima, pero nunca un hogar permanente. Y cuarto, todo esto se vive con hipomoné, con esa resistencia existencial que nos mantiene pedaleando. Hay una frase que lo resume todo de una forma poética y muy potente. Descansamos para seguir deseando. Deseamos para no morir de calma. Ese es el latido de una vida con sentido, el ritmo entre la tensión y el reposo. Y una aclaración final crucial y llena de compasión. En situaciones límite como una enfermedad grave o un dolor crónico, el mandamiento ya no es sostener la tensión, el mandamiento es la misericordia. Aliviar el dolor con lo que sea necesario es una medicina legítima. El cristianismo no manda a sufrir por sufrir. Acompañar en esos casos no es validar la renuncia a la vida, sino permanecer cerca, recordando que, a pesar de todo, aún hay vida. Así que, al final, la fe cristiana no consiste en apagar el deseo ni en conseguir todo lo que uno desea. La verdadera tarea es aprender a caminar con el corazón ardiendo, pero sin la necesidad de poseer. Ese, y no otro, es el camino de Emaús. Esa es la vida en la aporía del deseo encarnado.